Sistema Informativo RTV presenta. La historia política de Veracruz no puede entenderse sin revisar la relación de mutua convivencia entre Televisa y el PRI estatal. Una alianza que operó como auténtica simbiosis de poder, comunicación y control político durante décadas. Investigaciones periodísticas han documentado que los gobiernos priistas de Veracruz destinaron cientos de millones de pesos en contratos de publicidad oficial a Televisa. La lógica fue clara: dinero público a cambio de cobertura política a modo. Recursos públicos utilizados no para informar, sino para construir narrativas favorables y ocultar las problemáticas que tenía la entidad. Con Fidel Herrera y Javier Duarte, la cobertura mediática favorable de Televisa funcionó como un blindaje ante escándalos de corrupción, endeudamiento y presuntos vínculos con el crimen organizado. En el 2013, la relación cruzó otra línea cuando se denunció que el PRI veracruzano registró candidatos al Congreso local a exconductores de Televisa como parte de una cuota política. La democracia no puede sostenerse sobre un sistema informativo corrompido. Debe ser a partir de una clara separación entre poder mediático corporativo y poder político. Sistema Informativo RTV. Comenzamos. Oiga, sobre advertencia no hay engaño. Y vaya frío que se está sintiendo. Hoy en la capital del estado, nosotros estamos aquí muy contentos porque nos está acompañando en este espacio informativo, en su emisión nocturna, para cerrar el día de hoy. Y bueno, si usted ya se encuentra en casa y se dispone a descansar, permítanos acompañarlo para cerrar justamente esta jornada. Sí puede hacerlo con un tecito, con un café, si es veracruzano, oiga, pues muchísimo mejor. Ya sabe que este espacio es resultado de profesionales de la información, así es que a nombre de este gran equipo, quienes me acompañan allí en cabina, y de mis compañeros del staff que hoy, mire, trae guantes, gorros, chamarras, y no es para menos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de la Galaxia y se siente bastante frío. Comenzamos con la información. Mi nombre es Ana Lilia Martínez Segura. Y mire, en el marco del Día de la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que a lo largo de la historia se ha trabajado para garantizar los derechos de todos los mexicanos, en especial de las comunidades indígenas. Señaló que ejemplo de ello es la más reciente reforma constitucional, además de otras de gran relevancia como la reforma para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la reforma judicial. La primera, la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, que en 2024 los reconoció como sujetos de derecho público, como nunca antes se había hecho. Se trata de una reforma que redefine al Estado mexicano, porque plantea una relación de respeto con los pueblos, con su cultura, su identidad, su historia y sus derechos. La presidenta de México ha anunciado que a esta reforma se sumará una ley general que va a garantizar su implementación. Debo decirlo, en nuestro país será la primera vez que exista una ley en la materia, por lo cual será un hecho sin precedentes en nuestra historia nacional. La segunda reforma es la reforma sobre igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que mandata la construcción de una igualdad y una justicia real, material, que trascienda todos los ámbitos de la vida de nuestras hermanas. La tercera reforma que quiero referir es la reforma judicial, una reforma que confió en la democracia, la soberanía del pueblo y en la construcción de una auténtica república.
La modificación otorgó legitimidad social a las y los integrantes del Poder Judicial. Puso fin a la época en que la justicia era para unos cuantos y dio paso ahora a una etapa en la que estamos construyendo una justicia con el pueblo. Y la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, resaltó que gracias a las reformas impulsadas en los últimos años se ha logrado un manejo más eficiente de los recursos públicos, lo que ha tenido un impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía. Lo que se ha traducido en políticas públicas que han logrado sacar de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. En este tiempo histórico en el que México es gobernado por primera vez por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la transformación es impulsada por la fuerza de las mujeres. Por eso nos enorgullece decir junto a ella que llegamos todas. Y en el marco del 109 aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el movimiento del que ella emana busca recuperar el sentido social y la memoria colectiva tras un periodo de regir bajo la corrupción. La mandataria hizo estas declaraciones en el Centro Histórico Teatro de la República en Santiago de Querétaro. Y con fraudes electorales se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes de los grandes poderes económicos. Por eso llegó una nueva transformación que nace de los sentimientos del pueblo y de la memoria colectiva, que no busca privilegios, sino acabar con ellos. Una transformación que recupera el sentido social de la Constitución de 1917, que rescata los derechos del pueblo y que reafirma que la soberanía no se negocia, se defiende. Y Claudia Sheinbaum también reafirmó la postura de México frente a las tensiones internacionales y las intervenciones en países de América Latina. La mandataria subrayó lo establecido en la Carta Magna. México es una nación libre y soberana. México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Y en el 2025, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo mantuvo las medidas de austeridad, reduciendo en 50% los convenios de promoción institucional. Es necesario recordar que en el pasado, medios corporativos como Televisa realizaron contratos millonarios. Como parte de un ejercicio comunicativo en Radio Televisión de Veracruz, le presentamos la siguiente primera parte de esta información. Durante años, la relación entre el poder político y los grandes consorcios mediáticos en México se movió en una zona oscura de posicionar actores políticos con el presupuesto público proveniente de los impuestos de las y los ciudadanos. Uno de esos ejemplos ocurrió con el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que estuvo al frente de la entidad de 2005 a 2011 y la empresa de medios de comunicación Televisa. Documentos, monitoreos y testimonios publicados por la revista Proceso revelan un gran entremado de sus acuerdos para posicionarlo como figura nacional rumbo a la presidencia de la República en el año 2012. El periodista Genaro Villamil documentó que desde octubre de 2005, apenas iniciando el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, se pactó un plan de acción mediática con empresas subsidiarias de Televisa por un monto casi de 750 millones de pesos, de los cuales 690 millones estaban destinados exclusivamente a inversión en tiempos de televisión. En el primer debate presidencial de 2012, Andrés Manuel López Obrador denunció públicamente que Peña Nieto contaba con contratos millonarios para promover su imagen en Televisa. Como prueba, presentó un resumen de un presupuesto negociado para los años 2005 y 2006 entre el gobierno mexiquense y las empresas TV Promo y Radar Servicios Especializados, ambas intermediarias de Televisa. De acuerdo con esos documentos, tan solo en el primer año de gobierno de Peña Nieto como gobernador del Estado de México se presupuestaron 690 millones de pesos en tiempos televisivos, 327 millones para spots y 364 millones en compra de información, que incluía 180 notas informativas en los noticieros, 50 millones de pesos adicionales para una estrategia integral de comunicación que comprendía producción de spots y asesoría permanente. Proceso detalló que el llamado Plan de Trabajo 2005-2011 tenía como objetivos centrales deslindar a Peña Nieto de los escándalos de corrupción su tío y antecesor, Arturo Montiel. Esta práctica marcó una etapa oscura de la relación entre televisión y política en México. Sistema Informativo RTV. Y mire, la gobernadora Rocío Nale acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la celebración del Día de la Constitución. El acto se llevó a cabo en el histórico Teatro de la República en Querétaro, donde se reunieron los tres poderes de la Unión para rendir homenaje a las y los constituyentes de 1917, responsables de restablecer derechos individuales y sociales fundamentales para el país. En su mensaje, la presidenta subrayó que la Constitución de 1917 sigue siendo una expresión viva de la lucha del pueblo de México. Además, destacó las reformas a los artículos 19 y 40, orientadas a fortalecer la soberanía nacional. Y la gobernadora Rocío Nale García alcanzó 59.2% de aprobación en la encuesta de Demoscopia Digital correspondiente a enero del 2026, colocándose en la posición número 12 dentro del ranking nacional de mandatarios estatales. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, arrancó el 2026 con una aprobación del 59.2% de acuerdo con el más reciente estudio de Demoscopia Digital. La medición muestra un ligero repunte respecto al cierre del 2025 cuando registró 58.8%. El fortalecimiento de su evaluación pública se atribuye a la percepción positiva sobre su estrategia de orden administrativo, disciplina fiscal, control del gasto, impulso a la seguridad, atracción de inversión extranjera y desarrollo de infraestructura en el Estado. Con este nivel de respaldo, Nale García se ubica en el lugar número 12 del ranking nacional de los gobernadores mejor evaluados del país. Carlos Andrade, Sistema Informativo, RTV. Y
mira, el 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fecha que se celebra anualmente con actos cívicos, con el objetivo de recordar la importancia histórica de los principios que rige. El acto tuvo lugar este día en el Parque Benito Juárez de la capital veracruzana, en donde el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed Bardagüil, en representación de la gobernadora de Veracruz, presidió el acto, siendo el subsecretario José Manuel Pozos el encargado del discurso oficial. Destacó que la Constitución Política Mexicana no es una pieza de museo, sino compromisos vivos que protegen derechos. Desde Veracruz decimos con claridad: la Constitución se defiende cumpliéndola, se fortalece aplicándola con equidad y se honra haciendo que sus principios se traduzcan en oportunidades reales para las familias, para las y los trabajadores, para nuestras juventudes y para quienes más lo necesitan. Que esta conmemoración sea también una invitación a la unidad nacional, a recordar que los grandes avances de México se han construido cuando hemos puesto la ley por encima de la fuerza y la justicia por encima de cualquier interés particular. Y el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed Bardagüil, informó que más de 180 personas conocidas como meritorios, quienes trabajan de manera independiente para agilizar trámites en el registro público, podrían ser contratadas de manera oficial en todo el estado. Luego de recordar que a partir de este lunes se lleva a cabo la revisión de las notarías del Estado, el secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, reafirmó que sí existen personas que vienen apropiándose de propiedades en la entidad, despojando a sus legítimos dueños. Ahorita que vayan temblando, que tiemble quien tenga que ver, abogados particulares, registro civil, registro público, y los que se involucren e integrantes de algún poder que se metan en esto, porque esto va en serio. En el tema de los meritorios, más de 180 personas que trabajan de manera independiente para agilizar los trámites en el registro público, dijo que están evaluando la posibilidad de contratarlos en todo el estado. Destacó que van contra la red, que se han aprovechado y defraudado, incluso tienen denuncias contra personal de la dependencia que tenía sellos indebidos. Hemos atendido gente, fíjese, que por primera vez se abre una puerta de confianza, le decía aquí al señor secretario, que nos han venido a ver a nosotros, personas en lo individual que sacan cita porque están generando confianza en la Secretaría de Gobierno y en el gobierno de nuestra estimada gobernadora, porque ahora vienen a vernos para asesorarlos en el tema que es privado, particular o legal. Entonces nos dan conocimiento del caso y detectamos si hay una anomalía y cuentan con todo el apoyo. Entrevistado previo al acto conmemorativo del Día de la Constitución Mexicana, Ricardo Agüed comentó que la instrucción precisa de la gobernadora es no tolerar ningún atropello. Berta López Aguayo, Sistema Informativo RTV. Y conozcamos cómo Veracruz jugó un papel clave en el movimiento que dio origen a la Constitución de 1917, al ser uno de los estados donde se impulsaron reformas locales. Se organizaron también luchas revolucionarias y se promulgó su propia Constitución en septiembre de ese mismo año. El estado de Veracruz fue protagonista en varios episodios del constitucionalismo de México previo a la promulgación en 1917 de la Carta Magna, que reconoce los derechos de los mexicanos vigentes hasta nuestros días. En 1914, Venustiano Carranza asignó al puerto de Veracruz como la capital del país, asentando su gobierno en este punto, desde el cual recuperó gradualmente México de la ocupación de Victoriano Huerta y donde comenzó a tomar en cuenta los derechos logrados principalmente por la defensa de la tierra, de la lucha armada, de la Revolución Mexicana, para integrarlos después en la Constitución publicada el 5 de febrero de 1917. Carranza estaba en el puerto de Veracruz y una manera de quitarles banderas a los zapatistas es expedir leyes que le hagan la competencia al Plan de Ayala. Por eso expide la ley del 6 de enero, una ley agrarista,
porque el plan de Ayala no es una ley, es un plan revolucionario. Carranza expide varias leyes. Aparte de esta ley del 6 de enero, expide la ley del petróleo, la ley del trabajo y la ley del divorcio, entre otras, que fueron muy importantes y le quitaron las banderas a villistas y zapatistas. Además de Carranza, Veracruz tuvo protagonistas del constitucionalismo, como Cándido Aguilar, quien fue gobernador del estado y firmante de la Constitución de 1917. Heriberto Jara Corona, gobernador de la entidad, quien participó en el Congreso Constituyente de 1917. Adalberto Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Úrsulo Galván y Mauro Loyo Sánchez. Los nombres de algunos de estos constitucionalistas hoy son a la vez nombres de varios municipios de nuestro estado. La revolución constitucionalista en Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco y parte de Campeche. Cuando en 1914, ya junio más o menos, renuncia Victoriano Huerta, Cándido Aguilar nombra como capital del estado a Tuxpan y asume como gobernador militar. Y desde Tuxpan empieza a recuperar todo el estado de Veracruz. El derecho a la educación gratuita, derechos laborales, a la propiedad de la tierra por el cual lucharon zapatistas y villistas, entre otros, quedaron protegidos a través de la Constitución de 1917. Héctor Juans, Sistema Informativo, RTV. Y en breve se incrementará el número de defensores legales y traductores en las zonas indígenas del estado de Veracruz. Luego de comentar que de acuerdo a lo aprobado por el Congreso local, se tiene previsto la construcción de juzgados como el de Coatzacoalcos y Poza Rica, que ya llevan avances significativos, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Rosalba Hernández, señaló que hasta el momento solo han renunciado 2 jueces en la entidad el año pasado. Pues miren, van trabajando todos de manera diaria, pero lo que yo siempre invito también a la ciudadanía, que quien se sienta agraviada o que no le están haciendo también las actividades como corresponden, los procesos que no se estén siguiendo o que haya retrasos, también está ahí expedito su derecho para que acudan ante los órganos, específicamente ante el órgano de administración y ante el Tribunal de Disciplina, que son ahora los encargados también de vigilar. Dijo que trabajan coordinadamente con la Fiscalía y el Ejecutivo para dar trámite a los casos de despojo y defraudación en lo que al tribunal le corresponde. Asimismo, destacó que en breve se dará a conocer que aumentará el número de traductores que se necesitan en zonas indígenas. Para ello, trabajan con instituciones de los gobiernos federal y estatal. Berta López Aguayo, Sistema Informativo, RTV. Es momento de hacer una pausa, pero tenga mucho cuidado. Hay quienes nos están diciendo a través de las redes sociales que hay puntos en la capital del estado donde ya está la llovizna de manera intensa, así es que maneje con mucha precaución, con calma para que llegue bien a su destino y ya cuando se encuentre en él, de nueva cuenta se conecta con nosotros para continuar con la información. Esta pausa es muy breve, regresamos en un momento. Continuamos. Estamos de regreso, le dije que era una pausa muy breve y bueno, queremos agradecer a quienes están conectando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ya sabe que nos puede seguir a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. La señal de Radio Televisión de Veracruz permite que nos siga a través de estas plataformas, también de TikTok, nuestro portal informativo, para que en tiempo real pueda seguir cada una de las notas que les presentamos. Gracias a Q, a David,
a Eric, muchísimas gracias por sus comentarios. Dicen que deberían autorizarme a ponerme también una chamarra y un gorro. Vamos a pasar esa solicitud también a la dirección para que todos estemos bien abrigados. No es cierto, no hace tanto frío. Vamos a continuar con la información y es que, mire, la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión desactivó 792 líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsiones en Veracruz. La Fiscalía General del Estado recordó que este delito se basa en el engaño y la intimidación para obtener dinero o información personal. Por ello, recomienda a la ciudadanía no contestar llamadas de números desconocidos. También evitar dar datos personales y, ¿sabe qué? Cuelgue de inmediato ante cualquier amenaza. Las autoridades insisten en mantener la calma, verificar la información por otros medios y nunca, pero nunca compartir datos familiares, tampoco enviar dinero sin confirmar la veracidad. También sugieren bloquear precisamente estos números sospechosos y estar atentos especialmente en el caso de menores y adultos mayores. Ante cualquier intento de extorsión, la población puede comunicarse al 089, así como al 911 o al número 2288 12 27 40. Y mire, se reportan avances importantes en el control del gusano barrenador en el ganado en Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Las acciones implementadas han mostrado resultados positivos, lo que representa un beneficio directo para el sector pecuario de estas entidades. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, informó que el operativo de emergencia para contener el gusano barrenador del ganado continúa arrojando resultados positivos en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la Huasteca Potosina. Durante enero, personal técnico recorrió más de 1,600 rutas sanitarias, inspeccionó más de 80,000 animales y aplicó tratamientos preventivos, lo que permitió reducir el número de casos activos en la región. De manera complementaria, se liberaron más de 261 millones de moscas estériles, herramienta fundamental para limitar la propagación de la plaga. Asimismo, se fortaleció el control de la movilización del ganado mediante puntos de inspección itinerantes en coordinación con autoridades estatales, asociaciones ganaderas y cuerpos de seguridad. El operativo permanecerá en marcha hasta lograr la erradicación definitiva del gusano barrenador en Tamaulipas y la Huasteca Potosina, así como su contención efectiva en el estado de Veracruz. Carlos Andrade, Sistema Informativo, RTV. Información nacional. Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, anunció que no buscará la reelección y concluirá su mandato el 23 de febrero del 2026, marcando así el fin de una etapa en la central obrera más importante del país. Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, central obrera de mayor peso en el país, anunció oficialmente que no buscará la reelección de su cargo. Aceves del Olmo, quien ha encabezado la CTM por una década tras suceder a Joaquín Gamboa Pascó, argumentó que su decisión obedece a recomendaciones médicas y al deseo de dedicar tiempo a su entorno familiar. No obstante, señaló que el entorno laboral contemporáneo demanda una entrega total y permanente, que hoy prefiere delegar. Y el gobierno de México ha destinado 116.2 millones de pesos al Plan de Justicia para los Pueblos Yumanos, con el objetivo de preparar agravios históricos de exclusión y discriminación, fortalecer sus gobiernos tradicionales y garantizar bienestar integral. Con la finalidad de reparar los agravios históricos de injusticias, exclusión, discriminación y racismo, el gobierno de México lleva a cabo un plan de justicia para los pueblos yumanos, en el que ha invertido 116.2 millones de pesos para atender sus legítimas demandas de restitución territorial, rescate de sus culturas y lenguas, fortalecimiento de su gobierno tradicional y acciones para su bienestar integral. Al hacer la instalación formal de la Asamblea, la Secretaría de las Mujeres destacó que es con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación que se pone atención
a los pueblos indígenas. Y mira, autoridades del estado de Hidalgo aseguraron más de 133,000 litros de hidrocarburo ilícito durante la última semana en estos operativos llamados coordinados. Operativos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales permitieron el aseguramiento de más de 133,000 litros de hidrocarburos de procedencia ilícita en distintos puntos de Hidalgo durante la última semana, así como la detención de varias personas presuntamente vinculadas con estos hechos. La información fue dada a conocer durante la más reciente reunión del Gabinete de Seguridad en Hidalgo, donde el gobernador Julio Menchaca subrayó que los resultados son producto del trabajo conjunto y de la vigilancia permanente en zonas consideradas de riesgo por el robo de combustible. Y autoridades de Sinaloa confirmaron la detención de 4 personas presuntamente vinculadas con la desaparición de 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver en Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa confirmó la detención de 4 presuntos implicados en la desaparición de los 10 ingenieros mineros y personal técnico que laboraban para la minera canadiense Vizsla Silver. Los detenidos estaban en posesión de armas, cargadores y chalecos tácticos. En una primera acción realizada en la comunidad del Verde del municipio de Concordia, lograron detener a 2 hombres jóvenes con 2 rifles AK-47. Y mira, en la ciudad de Jalapa se entregaron pantallas, mobiliario y material de mantenimiento a las escuelas. Como parte del programa Transformando la Educación, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, entregó pantallas, mobiliario y material de mantenimiento en 5 planteles de Jalapa, beneficiando a 1,122 estudiantes de las escuelas CAPEP, Jean Piaget y la primaria Ricardo Flores Magón. Asimismo, se beneficiaron las telesecundarias Belisario Domínguez, Rafael Hernández Ochoa y Nicolás Bravo, con el objetivo de que las y los estudiantes se desarrollen en espacios más seguros, funcionales y adecuados para su formación integral. Con esto, se reitera que la prioridad de la Secretaría es garantizar la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo mediante acciones como la regularización del magisterio y el acompañamiento permanente a docentes para elevar el nivel académico. Sistema Informativo RTV. Y legisladores hicieron un llamado a los alcaldes de los 212 municipios veracruzanos para que presenten denuncias en caso de detectar irregularidades durante los procesos de entrega-recepción. Algunos ediles ya se han acercado a Palacio Legislativo, principalmente por situaciones relacionadas con bienes inmuebles. Las y los presidentes municipales que entraron este año podrán acudir al Congreso del Estado a denunciar irregularidades encontradas en la entrega-recepción o bien solicitar asesorías. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso, Paul Martínez Marié. Informó que los ediles que se han acercado son los que han manifestado inquietudes por el tema de bienes inmuebles que no han encontrado en el inventario. La invitación a todos los alcaldes, a los 212 municipios, es que se acerquen con el Congreso. Si requieren de asesoría, estamos abiertos para poderlos apoyar, asesorarlos a través de nuestros abogados y darles la línea más o menos que deben seguir para poder presentar sus denuncias. Y bueno, quienes ya cuentan con un despacho jurídico que los está asesorando o el propio jurídico del ayuntamiento, pues que acudan a las autoridades correspondientes, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el ORFIS, el propio Congreso del Estado de Veracruz, pero que no guarden silencio. Comentó que hay un proceso que tienen que seguir dentro del Cabildo y las denuncias se pueden presentar en donde consideren, ya sea en el Congreso, en la Fiscalía Anticorrupción o en la Fiscalía General del Estado, dependiendo el tipo de delito que ellos estén detectando. A partir de que se realizó ya la entrega de recepción de los municipios, cuentan ellos con 30 días para emitir un dictamen de las circunstancias, cualquier irregularidad que hayan encontrado dentro de este proceso de entrega de recepción y remitirlo al Cabildo para que el Cabildo, en un periodo de 5 días, lo revise y, de ser necesario, se requiera a las autoridades salientes para que comparezcan
en un plazo de 15 días más y bueno, posteriormente pues están abiertos los ayuntamientos entrantes que ante cualquier irregularidad que ellos encuentren puedan presentar sus denuncias correspondientes. Dijo que es importante que, independiente del bien que se trate o de la irregularidad que ellos encuentren, se debe denunciar para deslindarse de cualquier responsabilidad y se haga justicia. Nora Hernández, Sistema Informativo RTV. Y mire, hasta el momento se han atendido 150 reportes por caída de árboles y no hay daños o afectaciones graves por la temporada de frentes fríos en la capital. Con vientos de hasta 45 kilómetros por hora y temperaturas de entre 9 y 11 grados, la capital del estado no registra afectaciones por el paso del Frente Frío número 33. Alma Fuertes Jara, directora de Protección Civil del Ayuntamiento de Jalapa, advirtió que acorde al pronóstico, se espera que en los próximos días continúe bajando la temperatura, pero aseguró que están preparados y atentos para apoyar a la población en caso necesario. No tenemos afectaciones o, digamos, datos de personas afectadas. Sabemos que hay personas, como todo el mundo sabe, en situación de calle que atendemos cada tercer día mediante rondines y invitándoles a ir al refugio temporal. Ha sido un caso solamente en el que se ha aceptado el traslado, pero bueno, les dejamos cobijas, cuando podemos bebidas calientes. Indicó que acorde a las mediciones, las rachas de viento esta madrugada no superaron los 45 kilómetros por hora, lo que permitió que no se presentaran daños a infraestructura, viviendas ni servicios públicos. Además del monitoreo constante y la emisión de comunicaciones en sus redes sociales, aseguró que se emiten recomendaciones preventivas, principalmente para evitar riesgos derivados del viento, como la caída de lonas, cables u objetos mal asegurados en techos, así como tinacos y estructuras ligeras. Leticia Silva, Sistema Informativo RTV. Y en la mayor parte del territorio veracruzano no se han registrado descensos significativos de temperaturas. Sin embargo, en la zona sur del estado se han superado 2 récords históricos por clima frío. Jessica Luna Lagunes, jefa del Departamento de Hidrometeorología del organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, informó a través de sus redes sociales que durante la presente temporada de frentes fríos no se han registrado temperaturas excepcionalmente bajas en la mayor parte del estado de Veracruz. No obstante, se confirmaron 2 récords de temperatura mínima en la zona sur de la entidad. Las temperaturas más bajas de este invierno en la zona sur se presentaron en los Tuxtlas y en las cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Tras la validación de datos climatológicos, se confirmaron 2 récords de temperatura mínima extrema para un mes de febrero en la localidad de Sontecomapan del municipio de Catemaco, con récord de 7.5 grados Celsius el 3 de febrero del presente año. Anteriormente fue de 9.5 grados Celsius el 26 de febrero del 2025. Y en la localidad de Minzapan, del municipio de Mecayapan, con récord de 9.5 grados Celsius el 3 de febrero del presente año. Anteriormente fue de 10 grados Celsius el 9 de febrero de 1998. En el norte y centro del estado, aunque se registraron temperaturas bajas, ya se habían presentado valores aún más fríos durante enero de este mismo 2026, por lo que no corresponden a los mínimos más extremos en estas regiones. Luna Lagunes precisa que la persistencia de aire frío ha generado condiciones de disconfort térmico, lo que ha reforzado la percepción de un ambiente más severo. No obstante, se aclara que la presente temporada invernal, aunque activa y prolongada, no constituye un evento histórico generalizado para el estado de Veracruz. La dependencia continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Carlos Andrade, Sistema Informativo, RTV. Y la Secretaría de Educación de Veracruz habilitó el registro en línea para preinscripciones de educación básica, preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 que concluirá el viernes de la próxima semana solo para algunas escuelas, por lo que usted deberá verificar la lista. En comparación con años anteriores, en que padres de familia acudían incluso desde la noche anterior a hacer filas para tener derecho a ficha en la escuela para sus hijos, este 2026, la Secretaría de Educación de Veracruz habilitó el registro en línea
para el ciclo escolar 2026-2027, registro que concluye el viernes de la próxima semana solo para algunas escuelas, por lo que deberán verificar la lista de estas. Padres, madres y tutores de alumnos podrán verificar la lista y realizar el trámite a través de la dirección electrónica http://mi.cep.gov.mx/, lo que les ahorrará tener que hacer largas filas, sobre todo en las escuelas del centro de esta capital, que son las más solicitadas para menores de 4 a 5 años cumplidos al 31 de diciembre para preescolar. Primaria, menores de 6 años cumplidos, y para secundaria, los alumnos que cursen sexto año de primaria podrán registrarse en secundarias generales, técnicas y telesecundarias. Para la preinscripción deberán presentar acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, credencial de elector del tutor, cartilla de vacunación del menor, 2 fotografías tamaño infantil, el NIEP y boleta de sexto grado. La dependencia emitirá un mensaje relacionado con la aceptación del menor que fue preinscrito en línea, y los planteles que inscriban de forma presencial informarán directamente si el menor fue aceptado. Berta López Aguayo, Sistema Informativo RTV. Y es momento de la información deportiva con Magno López. Hola, ¿qué tal? Momento de los deportes y mire, le platicamos, Veracruz se alista para la etapa del Selectivo Nacional de Ciclismo de Montaña que se va a desarrollar en Jalisco en el mes de marzo. El Selectivo Estatal de Ciclismo de Montaña dejó buenos resultados, comentó Nelson Hernández, secretario general de la Asociación de Ciclismo de nuestro estado. Un muy buen evento, la verdad fue una pista muy técnica, se logró una pista con las características de una pista nacional en el lugar de La Calera. Era corta, tenía 3.5 kilómetros, pero como era técnica, pues ofrecían el tiempo que se esperaba más o menos por vuelta. Un buen evento, sí hubo, hubo un poco menos de participación de algunos del sur, pero sin embargo hubo muy buenos corredores. Se puede destacar, como siempre, ¿no? Está Jalapa y Coatepec, pues en los primeros lugares siempre de montaña, y ahí siguen. Para esta competición, Jalapa y la región realizaron un gran trabajo. Cabe mencionar que el resto del estado se suma y esto redunda en elevar el nivel. La categoría sub-23 se bajó a sub-21, entonces quedaron fuera varios corredores de renombre que ya se esperaban para este año, ¿no? Entonces están corredores que quedaron con renombre grandes, ya está pues Mateo de Coatepec, está un chico nuevo que se llama Osvaldo, que es de aquí de Jalapa, y quedó otro chico que de Banderilla, Tepencatl, también ya lleva sus años corriendo. Ciara de Coaxacualcos también se espera muy buenos lugares por parte de ella. Romín Escalante también de Coatepec también volvió a hacer su pase sin problema. El trabajo de la corredora Ciara Ortiz Rojas de Coatzacoalcos le permite ser una de las cartas fuertes para Veracruz, como una de las figuras principales en las pruebas de montaña. Se suman nombres como el de Miranda Patiño García, Yatsiri Beltrán y en la categoría varonil Eismar Rodríguez, entre otros nombres de ciclistas infantiles que están ganándose un puesto. De esta competición saldrá el representativo de Veracruz para la etapa del selectivo nacional que se va a llevar a cabo en el estado de Jalisco en el mes de marzo. Reportó para Más Deportes Magno López. Bien, ahí está la información que le compartimos en esta oportunidad en los deportes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Información internacional. Vámonos con la información del mundo y mire, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 300 millones de empleados ganan menos de $3 diarios. Unos 300 millones de trabajadores en el mundo perciben ingresos inferiores a $3 diarios pese a tener un empleo, por lo que viven en condiciones de pobreza extrema, alertó un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, añadió que tener un empleo no es necesariamente sinónimo de tener un trabajo de calidad o un salario digno. Por otra parte, el desempleo se mantiene estable, pero el avance hacia el acceso a una labor en condiciones dignas se estancó. De acuerdo al informe, se estima que este año cerca de 2.100 millones de personas se ocuparán en el sector informal, con acceso limitado a la protección social, derechos laborales y acceso a basificación.
También se prevé que la tasa de desempleo mundial se mantenga estable en torno a 4.9%, que equivale a casi 186 millones de personas sin trabajo. La Organización Internacional del Trabajo reveló que las mujeres tienen 24% menos de probabilidades que los hombres de participar en la población activa. Y nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza provocaron la muerte de 21 personas, entre ellas 6 menores de edad. Una nueva ola de ataques lanzada por el ejército israelí en la Franja de Gaza dejó al menos 21 personas muertas, entre ellas 6 niños, de acuerdo con información confirmada por el Hospital Nasser, uno de los principales centros médicos del enclave palestino. Los bombardeos más recientes se concentraron en el sur de Gaza, particularmente en la zona de Al-Mawasi, donde se reportaron la mayoría de las víctimas. Entre las personas que perdieron la vida, también se reportó un paramédico de la Media Luna Roja. El ejército israelí se justificó señalando que los bombardeos responden a un incidente ocurrido el martes, cuando uno de sus soldados resultó herido por un ataque de soldados palestinos en el norte de Gaza, hecho que calificó como una violación del alto al fuego vigente. Condenan a 5 años de prisión en Estados Unidos a Dámaso López, alias el Minilic, por tráfico de fentanilo. Dámaso López Serrano, conocido como el Minilic, fue sentenciado a 5 años de prisión en Estados Unidos luego de que un juez federal en Virginia lo señalara por intento de tráfico de fentanilo este miércoles 4 de febrero. La Corte Federal del Distrito Este de Virginia informó que el Minilic violó un acuerdo previo como testigo cooperante ante la Administración para el Control de Drogas, la DEA, luego de reincidir en el narcotráfico mientras era supervisado por las autoridades. El juez Anthony Trenga fue el encargado de dictar la sentencia de 5 años de prisión contra el Minilic, hijo de Dámaso López Núñez, el licenciado, quien fuera compadre de Joaquín El Chapo Guzmán y el líder de una facción en el cártel de Sinaloa. El delito por el que fue sentenciado este 4 de febrero fue por intento de tráfico de más de 400 gramos de fentanilo. Y Cuba corre el riesgo de sufrir un colapso humanitario sin petróleo, así lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que Cuba corre el riesgo de sufrir un colapso humanitario si no recibe petróleo para satisfacer sus necesidades. La isla enfrenta varios problemas por falta del crudo, además de que atraviesa por una ola de frío inesperada que empeora las condiciones de sus habitantes por la falta continua de suministros eléctricos. Cabe recordar que el presidente Donald Trump amenazó a los países con la imposición de aranceles si tratan de vender petróleo a Cuba. La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo barato que le proporcionaba Venezuela, pero dejó de recibirlo luego del secuestro, hace un mes, del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses. De esta manera nos vamos. Muchísimas gracias. Se queda en la señal de Radio Televisión de Veracruz. Si no tiene otra cosa más que hacer, que descanse. Nos vemos el día de mañana.